En el capítulo 6, por favor, acompáñenme en la lectura de la Biblia. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 11 del capítulo 6. Primeramente, mis hermanos, vestíos de qué cosa dice ahí. Hay una recomendación que hace el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Mis apreciados hermanos, amigos aquí presentes en la iglesia, el deseo de Dios es que nosotros podamos cada día poder estar cerca de Él. El deseo de Dios es trabajar para beneficio de nuestra salvación. En contraparte, el deseo de Satanás es apartarnos del camino de Dios. Por eso Satanás cada día nos va a poner algo en nuestro camino que va a impedir que nosotros podamos estar cerca de la presencia de Dios. Y ahora, el versículo número 12 dice: porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mis hermanos, la gran mayoría de las luchas que nosotros enfrentamos en la vida no es quizás con tu vecino, porque hay algunos que tienen lucha contra los vecinos, ¿sí? Ya les mencionaba en una ocasión que una vecina en una ocasión sacó a pasear el perrito hizo sus necesidades ahí afuera de la puerta de mi casa y la vecina se fue. Mi lucha no es contra la vecina como tal. Dice aquí la palabra de Dios que cada lucha, cada problema que tú enfrentas en tu vida no es como tal una persona, sino que esa lucha, atrás de ese problema, hay alguien que quiere que tú protestes en contra de Dios. Y lo dice aquí: nuestra lucha, mis hermanos, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, saben que estaba yo colportando, íbamos a un lugar. Hablé al lugar donde nos íbamos a hospedar y el compañero me dijo: ¿sabes qué? No vengas aquí. Le digo: yo no tengo dónde hospedarme, yo estoy viajando al lugar y yo no tengo dinero para pagar un hotel. Me dijo: no vengas. Ya ven que en algunas iglesias los hermanos dan hospedaje a los colportores. ¿Sí lo saben eso, hermanos? ¿Alguna vez has hospedado a algún colportor? ¿Te gustaría hospedar a algún colportor próximamente? Bueno, silencio. Le dieron hospedaje a estos muchachos y me dicen: ¿sabes qué? No vengas. Le digo: ¿por qué? Se están peleando los hermanos aquí en la casa donde estamos. ¿Cómo? Sí. Pero si el hermano es anciano de iglesia, sí. Pero si la hermana es directora del Ministerio de la Mujer, sí. Yo escuchaba, y esto no estoy exagerando, yo escuchaba cómo los sartenes golpeaban contra la pared, o quién sabe, porque yo estaba hablando por teléfono. Me dijo: no vengas, nosotros ya estamos haciendo las maletas para irnos de aquí, porque capaz que hasta nosotros alcanzamos. No vengas. Hay problemas en los matrimonios de los cristianos. Los matrimonios adventistas se pelean. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a veces hay problemas y hay desafíos?
mi hermano y mi hermana, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra quién es. Ahora ustedes no van a decir, ¿sabes qué? Hoy aprendí, el pastor dijo que eres un mal espíritu y estoy luchando contra ti que eres un... No vayan con ese. Hermanos que ven el tema, véanlo completo, que no le engañe su esposo o su esposa. No, quien está atrás de ese espíritu de contienda y de pleito es el enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios quiere que tú te apartes, que tú te alejes de todo lo que está relacionado con las cosas de Dios. Y ahora, por favor, quiero invitarles para que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, por favor. El Evangelio de Marcos, el capítulo número 5, iniciamos en el capítulo número 5, cuenta una historia. Quien redacta este evangelio y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Antes de que llegaran a este lugar, la Biblia nos dice que la noche anterior, mientras los discípulos estaban cruzando junto con Jesús el lago, que la Biblia le llama el mar, pero era un lago, se levanta una tempestad. Ustedes conocen la historia, los discípulos quisieron solucionar ese problema, pero se acordaron de que alguien iba en la barca y se acordaron que Cristo Jesús iba en la embarcación. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, le piden a Jesús que calme la tormenta, que les pueda ayudar, y Cristo Jesús controla la tempestad. Debió de haber sido una noche muy difícil para los discípulos, pensar que probablemente iban a morir en esa situación. Pero cuando llegan a esta región, mis hermanos, las cosas se ponen todavía peor. Mis apreciados hermanos, a veces pasamos por problemas, a veces pasamos por tormentas, libramos la tormenta y a veces creemos: ya, la tormenta se acabó. Pero saben, a veces en la vida, cuando atraviesas una tormenta, viene una situación todavía más complicada para tu vida. ¿Por qué el Señor permite que después de la tormenta vengan momentos todavía más complicados? Hay una razón de ser. Y miren, dice la Biblia: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu, como dice ahí, mis hermanos, un espíritu inmundo. Saben, mis hermanos, Jesús llega a este lugar. La ciudad a la que él llega era una ciudad, su ascendencia de la población griega. Mayormente quienes habitaban estas regiones no adoraban a Dios como tal, sino que ellos tenían otras creencias diferentes a la de los judíos. Pareciera ser que fue una coincidencia que Jesús llega a este lugar, pero no, Cristo Jesús tenía un propósito especial para con aquellas personas. Dice la Biblia: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Quienes han trabajado en la calle como vendedores, o trabajar en la calle, algún tipo de trabajo, ¿les ha perseguido algún perro alguna vez, hermanos? ¿Los ha mordido un perro alguna vez, mis hermanos? Saben que muchas veces, mientras trabajaba vendiendo mis libros, recuerdo una ocasión en la que yo toco la puerta. Uno de mis amigos, fíjense la historia, mi amigo es de aquí de la ciudad de Paso. Estábamos colportando. Yo le dije: ¿sabes qué?
no entres, no entres, no abras el portón. Y me dijo, no, en la escuela nos enseñaron que casa por casa, todos los lugares, tenemos que llevar la palabra. Le dije, no entres. Abrió el cancel, entró, había una especie de patio, eso fue en Gómez Palacio de Durango, no fue aquí. Cuando yo veo a una dama que estaba en la cocina, una extensión de la casa, la veo por una ventana, y cuando nos ve la dueña probablemente de la casa, se queda sorprendida porque vio que mi amigo ya había entrado en la casa, pero tenía las ventanas cerradas, y yo solamente vi el gesto que hizo. Se llevó las manos a la cabeza, comenzó a gritar, pero no la escuchábamos porque las ventanas estaban cerradas, y empezó a decir, lárguense de aquí. Yo, ¿por qué exagera esta señora? Y gritaba, váyanse. Hermanos, empecé a escuchar cómo venía un perro corriendo, y mi amigo ya estaba allá adentro. Empezó a correr, no recuerdo la raza, pero son esos perros que tienen una quijada muy grande así, son como chatitos los perros. ¿Cuáles son las razas? Rottweiler, sí, negro con café. Y el perro comienza a correr. Mi amigo se da cuenta. Yo no sé por qué el perro no me tomó en cuenta a mí, pero a mi amigo sí. Comienza a correr, y el perro atrás de él sale del cancel. Yo salgo corriendo también para protegerme. Mi amigo va corriendo mi amigo. El perro viene atrás de él, se tropieza en la calle, mi amigo. Y ahí abajo, el perro lo agarró y empezó a morderlo. ¿Te ha mordido alguna vez un perro? Una vez a mí me mordió uno, hermanos. Ya llega la dueña, llegamos nosotros, no sabíamos qué hacer. Nos regañó la señora. ¿Qué hacen en mi casa? No se me olvida la escena cuando llegamos a la casa donde nos daban hospedaje los hermanos. Mi amigo traía su pantalón con una abertura hasta acá, y llegó diciendo, nunca más vuelvo a colportar en mi vida, esto no es para mí. Llorando llegó. Yo me río porque pues fue una experiencia que él pasó y a mí no me tocó. Después recobró ánimo. Pero saben, mis hermanos, el que sale aquí al encuentro de Jesús y de los discípulos es un hombre que estaba poseído por un demonio. Es todavía peor que un perro rabioso. Es todavía peor. Es todavía peor que ¿cómo se llama el perro? Es todavía peor que un Rottweiler. Todavía peor. Dice el libro deseado de todas las gentes que cuando los discípulos vieron a este hombre, probablemente con el cabello largo, encadenado, herido, su rostro debió de haber reflejado algo muy feo. Dice el libro deseado a todas las gentes, hablando de esta historia, que los discípulos cuando lo vieron, adivinen qué hicieron, mis hermanos. Salieron corriendo. Yo me imagino a estos muchachos, porque eran puros jóvenes, el más chico tenía 17 años, corriendo en la arena, la orilla del mar. ¿Qué decían entre ellos? Corre, corre, allá viene atrás de nosotros. No usaban pantalones. ¿Qué usaban ellos? Túnicas, levantando sus túnicas. Ahí viene atrás, corre. Y dice el libro, léanlo por favor, dice el libro,
que uno de ellos se dio cuenta que les hacía falta alguien dentro del grupo. Dijeron: Jesús, corre Jesús. No está Jesús. Voltean para ver qué era lo que estaba sucediendo, y en ese momento ven a Jesús levantando su mano en señal de autoridad, y aquel hombre postrado ante la presencia de Cristo Jesús. Mis hermanos, hay cosas que a nosotros nos pueden parecer difíciles o imposibles, pero quiero recordarles en esta tarde ya, para Dios no hay nada imposible. Hablando de esta ciudad, Gadara, sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos obviamente griegos, y sus anfiteatros griegos estaban consagrados a la manera griega de vivir, porque todo lo que había a su alrededor solamente tenía que ver con el paganismo, la hechicería. Y saben, una de las cosas que a ellos les gustaba poder realizar era cuidar a estos animalitos. En Sonora le dicen cuinos. En mi tierra les dicen barracos. ¿Qué otro nombre se le puede dar? Marrano, cochino, chancho. No había escuchado ese de chancho, pero chancho. Había algo característico en ese lugar. Era una forma de obtener recursos, de tener dinero. Bueno, ellos tenían muchos cerdos y lo utilizaban tanto para la comida, pero también lo utilizaban para ofrecer ofrendas. Era esencial. El cuidado de los cerdos era sumamente esencial para la vida de ellos. Sin embargo, en medio de esa situación, este hombre, un hombre con un espíritu inmundo, sale al encuentro de Cristo Jesús. Miren, síganme con la vista, por favor. Dice la Biblia que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces, versículo 4, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mis hermanos, este hombre, al ver a Jesús, quiso encontrar la solución a sus problemas. Esa es una realidad. Cuando yo olvido mi identidad, cuando yo olvido mi inicio con Cristo Jesús, ahí es donde está el problema en mi caminar y en mi vida espiritual. Porque, mis apreciados hermanos, podemos estar dentro de la iglesia, podemos venir aquí a la casa de Dios, pero si yo no tengo una relación con Dios, espiritualmente yo me estoy muriendo. El hecho de estar en la iglesia no es un sinónimo de una vida espiritual buena, porque puedo estar dentro del camino de Dios o dentro de la iglesia, pero llevando una vida doble. Con esto yo no estoy diciendo que está mal que tú estés aquí. No, tú estás en el lugar correcto, y a través de estos momentos es como Dios nos habla a nuestra vida. Y si hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, hoy es la oportunidad de poder hacerlos. Saben, me llama la atención lo siguiente: clamando a gran voz dijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Reconoció a Jesús, y Jesús lo reprendió y le dice: sal de él. Y adicionalmente Jesús le pregunta:
¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. ¿Alguno de ustedes de casualidad sabe cuál es la cantidad de una legión de soldados romanos? Aquí mi hermana ya me está dando una respuesta. Algunos afirman, no hay un número exacto, pero puede ser entre 4,000 y 6,000 soldados, una legión. Entonces sí, entre 4,000 y 5,000 son 5,000. Entonces es correcto el dato. Este hombre, mis hermanos, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? La respuesta es Legión. ¿Cómo habrá estado la vida de esa persona? No precisamente, mis hermanos, significa que este hombre tenía 6,000 demonios ahí en su vida. No, no significa eso. Sino que estaba completamente dominado por el enemigo. Saben que a veces he visitado algunos hogares y hay un comentario que a mí me dicen, pastor, ore por mi hijo. Pastor, regaña a mi hijo. Y yo digo, caray, ¿qué autoridad me dan de que regaña a su hijo? Bueno, no me lo enseñaron. Pastor, hable con mi hijo, porque no quiere hacer caso, porque es un rebelde, y porque esto, y porque lo otro. Si de por sí el chamaco no quiere ir a la iglesia, y ya con lo que le está diciendo el papá, menos me va a escuchar a mí, si lo que quiere es que yo regañe a su hijo. Pero hay otros casos en los que me han dicho, pastor, quiero que ore por mi hijo, porque mi hijo ya no va a la iglesia. Quiero que ore por mi hijo, pastor, y me empiezan a contar las historias que son muy comunes. Pastor, mi hijo iba desde aventureros, pasó a conquistadores, pero cuando ya estaba en la preparatoria, mi hijo comenzó a tomar malas decisiones. Y hasta este momento, mi hijo no ha regresado a los caminos de Dios. Mis hermanos, lo que es imposible para ti como ser humano, quiero recordarte algo, para Dios todo es, ¿qué cosa, mis hermanos? Todo es posible. Esta situación, este hombre al cual se enfrenta con los discípulos, se enfrenta con Cristo Jesús, era un caso perdido, era un caso que ya no tenía solución, era un caso imposible para una persona. Pero no debemos de olvidar algo, mis hermanos, para Cristo Jesús todo es posible. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, mis hermanos, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser, ¿qué cosa, mis hermanos? El templo, la morada del Espíritu Santo, y sea dirigido por Él. Entonces, mis hermanos, en esas situaciones que a veces escuchamos, no, Él ya no tiene solución, no, mejor ni pierda el tiempo con Él, no, árbol que nace torcido y chango viejo, ¿cómo dice? No aprende maroma. ¿Sí? Esa es otra cosa, ¿verdad? O sea que ya no va a cambiar, ese es el asunto. No, mis hermanos. Probablemente aquí haya algún joven que esté pasando por una situación complicada y diga, lo he intentado, he luchado, he tratado, he intentado. Quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu situación, tu caso tiene solución en las manos de Dios. Probablemente le estoy hablando a un padre que está luchando porque alguno de sus hijos ya no está en el camino de Dios. Quiero decirte, mi apreciado hermano, en el nombre de Cristo Jesús tiene el poder para hacer el milagro, para que tu hijo vuelva a este camino. Pero tenemos que tener la fe que tuvo Cristo Jesús ante este desafío.
Me llama la atención esto, mis hermanos. La Biblia dice que este hombre estaba atado. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Estaba atado. Sin embargo, tenía tanta fuerza que podía desatarse. Le colgaban los grilletes en sus manos y en sus pies. Él estaba buscando la manera de ser libre, pero no había encontrado la solución para poder encontrar la libertad. Cristo Jesús, al tener el encuentro con Él, ve su necesidad. Y este hombre, cuando tiene el encuentro con Cristo Jesús, dice: te conjuro por Dios que no, ¿qué cosa? Pero no era él, no era él. Hermano, te invitamos para que vayas a la iglesia en otra ocasión. No es él. Hijo, te invito para que me acompañes a las próximas campañas de evangelismo. ¿Sabes qué, papá? No, ahorita no quiero ir. A veces no es la persona, a veces la persona sí quiere estar ante la presencia de Dios. En su corazón, en lo más profundo de su corazón, hay un deseo de querer estar ante la presencia de Dios. Pero hay una lucha interna, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que no lo deja, no le permite dar ese paso. Pero en el nombre de Cristo Jesús podemos tener la victoria en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Yo no sé cuántas veces le pediste a tu esposa que fuera tu novia. ¿O cuántas veces le pediste a tu esposo que fuera tu novio? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se quieren acordar? Yo no sé, bueno, a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó. La pregunta, ¿quieres ser mi novia? Y adivinen qué dijo. Déjame pensarlo. No, pues ¿para qué pensarlo tanto ya? De una vez. Ya estamos aquí. ¿Qué pensaste? No, necesito tiempo. ¿Quieres ser mi novia? Pero lo cierto es que en el corazón de la chica dice: sí, quiero ser su novia. Sí, pero yo no sé por qué las damas, bueno, no quiero meterme a temas porque, hermanos, cuando la esposa le hace así a uno, ¿qué significa? ¿Que me va a ir mal? En el corazón de la chica está el deseo: sí, yo ya estaba esperando, pero como que se hacen las interesantes, ¿verdad? Sí. Bueno, llegó el momento. Sí, quiero ser. ¿Qué momento? En el corazón de ella estaba el deseo. Solamente que no lo quería revelar tan fácilmente. La comparación a lo mejor no es la misma, mis hermanos. Dios a todos nos llama. Dios a todos nos está llamando. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. En este hombre, Cristo Jesús lo estaba reprendiendo, pero no era él como tal. Y empezó a decirle a Cristo Jesús: no me atormentes. Pero en su corazón, en el interior de su corazón, había un deseo de poder tener la libertad. Porque, mis hermanos, el que conoce lo profundo de tu corazón es Cristo Jesús. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su primera reacción fue de un temor reverencial que lo indujo a postrarse ante Él, ante Cristo Jesús. Aquí se cumple, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. Y también, ¿qué cosa, mis hermanos? Porque más poderoso es Cristo Jesús que cualquier problema que puede presentarse en la vida. Al preguntar Cristo Jesús: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos.
Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Pero mucho más probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo, por encontrar su propia libertad. Pero mis hermanos, me encanta el fin de esta historia. Dice la Biblia que cuando Cristo Jesús da la libertad a este hombre, el versículo número 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal. Y como dice ahí, mis hermanos, tuvieron miedo. La historia dice que los habitantes del lugar corren a Jesús de ese lugar, es decir, le dicen: ¿sabes qué? Vete de aquí. Ustedes conocen la historia. Aquel hombre quiso irse con Cristo Jesús, le pidió irse con Jesús, y Jesús dijo: no, hay una obra que tú tienes que realizar con los tuyos, con tu familia. Jesús le impidió estar cerca de él, aparentemente, pero no, había una labor que este hombre tenía que realizar. El milagro de ser transformado por la presencia de Cristo Jesús, ahora este hombre lo podía compartir con las demás personas. La Biblia nos dice, mis hermanos, que la próxima vez que Cristo Jesús llega a ese lugar, lo reciben con alegría, porque este hombre ahora había convencido a las demás personas que no había otro lugar, no había otro poder en el cual podían tener la solución a sus problemas más que a los pies de Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, la solución está en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, es mi deseo y es mi oración. Hermanos, para finalizar, les invito a que podamos entonar juntos el himno número 342, que lleva por título Después del río. Nos ponemos de pie a las indicaciones de la directora de canto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis